Bueno, buenas a todos y todas, bienvenidos a Portero Portera 360, un podcast que hoy empieza a latir, que hoy da sus primeros pasos. Es un proyecto que me generaba especial ilusión, que llevaba bastante tiempo en mi cabeza. Al final, para todos aquellos que nos gusta y realmente sentimos pasión por esto de la portería, sabemos que toda oportunidad, todo rato para compartir, nutrirse y aprender de personas con las que esa afinidad se comparte y que realmente son personas del gremio y del sector con mucho bagaje, conocimiento y que aportar, pues es una oportunidad grandísima y este espacio lo único que persigue es eso, traer a personas especialistas en el entrenamiento del portero y portera para compartir y que tanto yo como la comunidad de personas que realmente tengan interés y encuentren en este podcast un espacio interesante, pues puedan nutrirse de conocimiento, de experiencias y podamos nutrirnos un poquito. Tenía muy claro que en este primer episodio, en este primer programa, quería traer a alguien que para mí fuera una persona especial y así hacerlo más especial si cabe. Y hoy está aquí José Luis Ríos, alias Chechu, aquí en el club, entrenador de porteros actual del primer equipo del Betis Féminas. ¿Por qué digo esto de especial? Es una persona con la que comparto muchísimo, coincidimos en mucho, creo que esa vocación hacia la demarcación se ve fielmente reflejada en él y bueno, fue la persona que me dio la oportunidad de vivenciar lo que es vivir el fútbol profesional, en este caso en la temporada pasada, y por su grandísima predisposición siempre abierto a escuchar y ayudar. No ha habido prácticamente problemas en traerte hoy aquí, ninguno, y por todo lo que nos une, en este caso además el club, pues creo que no había una figura mejor que la suya para este primer programa. Así que, Chechu, darte la bienvenida hoy aquí. Gracias, es un placer estar contigo en esta nueva aventura en la que te vas a embarcar, que yo creo que creo que es un proyecto interesante y creo que va a dar mucho, no solo que hablar entre el gremio, sino entre, otro mundo en el que se abre las puertas para eso, para investigar, para conocer, para compartir, y creo que va a ser una buena herramienta no solamente a nivel de entretenimiento, sino también a nivel práctico y para saber un poco de qué va esto, ¿no? Entonces me parece, es un honor estar aquí contigo el primer día y estrenar este programa. Estupendo. Bueno, pues vamos a empezar la dinámica, ¿vale? Con una pregunta. Te quería lanzar primero, Chechu, bueno, antes que empezar a preguntarte, una presentación, ¿vale? Me gustaría que para todas las personas que nos están escuchando y viendo y no sepan quién es José Luis Ríos, pues bueno, les puedas presentar a nivel de trayectoria, a nivel de formación y demás, quién es Chechu. Bueno, pues ya hace un rato que empezamos a entrenar en el mundillo del fútbol, en este caso en el fútbol femenino. Yo empecé directamente en fútbol femenino. Sí que hice algunas cosillas en equipos masculinos, pero fue en mis primeros años cuando empecé a conocer lo que era el mundo del entrenador bastante joven, con 17, 18 años, que toqué etapas de fútbol 7 en equipos masculinos de aquí de la provincia de Sevilla. Ya eso empezó a generarme inquietudes, ya empecé a tener la posibilidad de apuntarme a cursos de entrenador, empezar a crecer en este mundo y conocer un poco cómo se manejaba todo esto a nivel sobre todo de formación, porque era en la etapa en la que yo trabajaba. Y durante ese periodo en el que ya he cambiado de equipo, estoy en otro equipo de la ciudad de Fútbol 7 porque iba un poco a medida que yo iba cambiando con mi equipo, porque yo entonces jugaba fútbol, llegué a fútbol no profesional, estuve como máximo en tercera división y en esos últimos años, pues bueno, fichaba por un equipo, intentaba hacerme con un equipo de Fútbol 7 para entrenar también por las tardes y bueno, sacarme ese dinerillo que necesitaba en esa época. Y bueno, pues ahí durante ese periodo de tiempo, conocí a Bea Parra, una jugadora que ha sido muy importante en el Betis Féminas y creo que en el mundo del fútbol femenino en general, no solamente aquí, sino en muchos equipos y creo que en el panorama. Y tuve la oportunidad de coincidir con ella en los cursos de entrenador y a partir de ahí, bueno, generamos una buena relación y surgió la oportunidad de entrar en el Betis Féminas, que estaba ya comandado por María Pri. Y que, bueno, como que se iba a cambiar un poco la idea de proyecto que había en el Betis Féminas, porque ya los años anteriores ya existía, ya se había creado, ya había habido un compromiso alto con el fútbol femenino desde el club y, bueno, querían darle una vuelta de hoja y empezar a darle un poco más de importancia a lo que era la sección.
Y en principio venía como ayudante, ya te digo, venía como entrenador de fútbol 7. Nunca había tenido la oportunidad de haber entrenado a porteros, sí que es cierto que al venir yo prácticamente del campo, o sea, sin haber salido del campo porque ya venía de jugar a entrenar, no había entrenado a portero, conociendo lógicamente lo que era el área, pero desde el punto de vista del jugador, nunca del entrenador. Y bueno, pues en esa combinación de entrenamiento con el fútbol 7 femenino, en este caso, que era la idea con la que se me propuso a mí para entrar en el club, para acceder en el club en aquella época, se me plantea también la posibilidad de empezar a trabajar con las porteras del club, no solamente en el primer equipo, que entonces estaba en la categoría nacional, se conocería como segunda división de entonces, y también para el resto de etapas, es decir, entrenar, por ese entonces había un primer equipo que competía en nacional, había un juvenil y había un infantil. O sea, eran solamente 3 equipos los que completaban la sección. Entonces, bueno, pues yo llegaba un poco el orden de esa estructura femenina, dándole lógicamente prioridad al primer equipo, pero bueno, como entonces se entrenaba por la tarde, en el último horario, en el último turno del día, aquí en la Universidad Pablo de Olavide, me daba la posibilidad de que durante la tarde aprovechase con el resto de categorías y empezaba a trabajar. Y bueno, en esa dinámica empecé un poco a abrirme camino dentro de lo que era el mundo del entrenamiento del portero, en este caso con porteras. Creo que ha sido un aprendizaje brutal todos estos años en los que yo he podido disfrutar de ese, no solamente mi crecimiento, sino el crecimiento del fútbol femenino dentro del club al estar tantos años aquí. Y creo que se abrieron ya unas puertas a lo que ya cada vez era más claro, que era que, bueno, pues quería investigar, quería conocer, quería abrirme más paso en ese mundo. Entonces ya empecé con la formación en cursos específicos de porteros, sacando en lo que ahora se conoce como el UEFA C. A los años ya conseguí sacar el nacional, que hace poco tuvimos que hacer el reciclaje para sacar el UEFA, lo que ahora conocemos como UEFA B. Y ya solamente me faltaría el UEFA A, que bueno, es algo que tengo pendiente, pero que creo que ahora no es el momento por la densidad y carga de trabajo que hay actualmente. Y bueno, pues esos fueron mis primeros años. Fueron unas 5 o 6 temporadas, si mal no recuerdo. En esos años conseguimos ascender al equipo a primera división. Ya tuve la oportunidad temprana, ya te digo, muy prematura, de conocer lo que era un ámbito ya que se acercaba más a lo profesional, sabiendo lógicamente las limitaciones que existían todavía en el fútbol femenino actual y en la liga femenina española, pero bueno, ya te ves en un contexto en el que ya te enfrentas a equipos de la categoría como el Barça, como Valencia, Atlético de Madrid. Entonces, bueno, pues ya empiezas a experimentar y a vivenciar otro tipo de contexto, ¿no? Y claro, al final se vuelve todo mucho más atractivo. Creo que eso tiene un extra de motivación y creo que tiene un extra, sobre todo un plus para seguir insistiendo en esto. Y bueno, a día de hoy puedo decir que mereció la pena. A los años hubo cambios en la sección, hubo salidas de entrenadores y demás, y en ese cambio yo también sufrí un percance. Tuve que operarme de la cadera a mitad de una temporada, si mal no recuerdo, 19-20, la temporada anterior al año del COVID. Y bueno, ahí sufrí un pequeño parón, lógicamente para recuperarme y bueno, quizá para ver también las cosas de otra perspectiva, porque al final cuando pasamos por momentos un poquito más desagradables, parece que las cosas se ven de otra manera y bueno, en ese tiempo surgió un cambio, yo ya no vuelvo a fútbol femenino y empiezo a trabajar con cantera masculina. Entonces estuve allí 2-3 años también trabajando con las categorías juveniles del equipo masculino, del Betis masculino, con Liga Nacional y Calavera. Y bueno, pues fue también ampliar esa experiencia, ese bagaje, también conocer otras inquietudes, otros entornos en los que, bueno, pues en este caso sería la formación de porteros que están casi en la etapa preélite para llegar, bueno, pues a esa división de honor, Betis Deportivo, donde ya se están manejando cosas más importantes para ellos y momentos también delicados, porque bueno, al final son chavales que están en la época en la que tienen que destacar en el mundo del fútbol, están en la época en la que están terminando selectividad, tienen que elegir carrera. Entonces, es una edad difícil, pero creo que atractiva para cualquier profesional, porque al final tienes que encontrar una serie de cosas que también te hacen a ti crecer a la hora de, sobre todo, transmitir esos mensajes y, sobre todo, poner en la balanza cuántas cosas son importantes en función al contexto de cada uno, ¿no? Entonces, eso me pareció una buena experiencia y, bueno, con el tiempo estuve allí 2-3 años y al tiempo se dio la oportunidad de volver al Betis femenino. Yo salgo del club durante un año, por motivos personales salgo del club
Y bueno, a la vuelta de María Pri, pues me llamó para ver si existía la posibilidad de, bueno, de volver a retomar ese proyecto que teníamos anteriormente y darle una vuelta a la situación que actualmente estaba viendo el club, que no era buena. Y bueno, ahora mismo pues estamos en una situación en la que estamos, seguimos insistiendo y trabajando en esta lucha por darle un sitio en la clasificación de primera división al Betis, que creo que se merece. Y que bueno, al final seguir apostando por este proyecto que creo que es muy ambicioso y creo que es bueno para el futuro del fútbol femenino y en este caso para el club. Entonces, bueno, pues este es un resumen de lo que han sido hasta ahora 11 años de vivir. 11 años. Muy curioso como en 11 años vemos una trayectoria muy amplia, ¿vale? Muy dilatada, en un mismo club, pero como aún así pasas por diferentes etapas de formación de fútbol femenino. Hay un cambio radical después de ese impasse y pasas al fútbol preélite, de masculino en este caso, y luego vuelves al fútbol profesional, en este caso en la sesión del mismo club donde empezaste, muy curioso. Me quedo también con aquel apunte que has hecho de cómo has vivenciado esa evolución del fútbol femenino, después volveremos ahí y nos detendremos, cómo en cuanto al número de etapas, al número de responsabilidades, ver incluso cómo tu responsabilidad era tanto las etapas de formación como al mismo tiempo un primer equipo, que ahora para muchos puede parecer incluso impensable prácticamente con la posición que ha adquirido el fútbol femenino, que es una buenísima noticia. Y bueno, al final es un recorrido, una carrera dentro de un mismo club, pero con muchísimo baraje, pues que hoy día te nutre y te hace estar en la posición en la que estás. Muy, muy interesante, Chechu. Bueno, vamos con las preguntas, ¿vale? Con la primera cuestión. Lo primero, ¿vale? Aprovechando que somos compañeros de sesión, compañeros de departamento aquí en el club, ¿vale? Quería que mostraras, ¿vale? A los compañeros que hoy nos escuchan, ¿qué destacarías tú dentro de nuestro departamento? ¿Vale? Es decir, si tú piensas en la filosofía, metodología por la que nosotros velamos, apostamos y trabajamos en el día a día, ¿qué sería aquello que tú destacarías? Diría, yo me siento identificado con tal, apostamos por esto y creo que en comparación a diferentes departamentos de portería que podamos encontrar en otros clubes de referencia, esto sería algo que detenerse a mirar y a incluso llegar a elogiar. Bueno, yo creo que principalmente, que son cosas que muchas veces se dan por hecho, que no que pasan desapercibidos, porque al final, bueno, se generan unas relaciones y se conocen personas que después con el tiempo, bueno, pues van marcando un poco la idea de que si valía para lo que se quería o no. Entonces, principal destacar la calidad humana que tenemos dentro del departamento, porque creo que es importante que primero, si queremos formar, el formador tenga unos conocimientos básicos y después que a nivel personal sea una persona que desde el cariño, desde la inquietud, desde el saber estar, desde una serie de requisitos que creo que son fundamentales para esto, y creo que no sería posible una buena formación ni una buena metodología sin una calidad humana alta dentro del departamento. Entonces, como principal destacaría los componentes que en este caso ahora somos, que somos 3, pero creo que somos capaces de abarcar un alto, creo que espacio de trabajo para poder empezar ya a darle esa seriedad que creemos que tiene que tener en la etapa de formación dentro del fútbol femenino. Entonces, principalmente destacaría eso. Y después destacaría la vuelta que le hemos dado a esa corriente metodológica que actualmente existe, donde parece como que algunas cosas se compran y otras no, porque parece que el trabajo analítico se ha quedado obsoleto y ahora todo tiene que ser muy abierto y más integrado. Entonces hay como una especie de lucha, ¿no? De que parece que lo que antes ya nada vale y todo lo que se ha abierto y tal, parece como que se ve con buenos ojos, ¿no? Entonces yo creo que estamos consiguiendo llegar a un equilibrio donde sabemos que queremos mejorar y crecer dentro de esa metodología o dentro de ese crecimiento en cuanto al tipo de formación que queremos ofrecerle a nuestras jugadoras, pero sin abandonar, creo que cosas básicas que cada vez desarrollamos y mejoramos más para que se convierta en esa adaptación al trabajo integrado, siendo conscientes hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque al final la jugadora también creo que tiene que sentir cierta seguridad para afrontar los retos que se le proponen dentro del entrenamiento y necesita de todo eso, primero creo que una base sólida y una estructura. Entonces creo que ofrecemos esa capacidad para que la jugadora conozca toda la estructura dentro de la etapa en la que se encuentra, con todas las dificultades que eso genera por el hecho de que al final hablamos de un equipo élite como el Betis, que se enfrenta durante el año a equipos que por desgracia son de nivel inferior,
Entonces, hay una parte ahí competitiva en la que al final no generamos estímulos para que la jugadora pueda crecer un poco más dentro de esa línea de trabajo. Entonces, bueno, pues prácticamente todo se plasma dentro del entrenamiento grupal y específico. Entonces, llegar a un equilibrio de información en relación con la posibilidad de tiempo de trabajo, más esa transferencia después al trabajo integrado con el equipo, creo que es una carga de trabajo muy alta que hay que saber gestionar bien para después llegar un poco más a la jugadora y que la jugadora sepa interpretar todo eso. Entonces, creo que es importante lo que estamos haciendo dentro de ese saber diferenciar según en qué momento, según en qué etapa, según la disponibilidad de portera, según las herramientas y según el tiempo, todo lo que queremos plasmar se plasme y se haga. Y creo que se hace con bastante calidad. Entonces creo que es importante destacar esas dos cosas, la calidad humana y después cómo se estructura todo para que las cosas se den con criterio y en condiciones óptimas para las distintas etapas que en este caso tenemos en cantera. Muy interesante porque no solamente te quedas con un departamento que en este caso se ve muy reducido, personas además que tienen muchísimas ganas de construir, muchísimas ganas de hacer algo, de ofrecer a la jugadora un trabajo lo más eficiente posible, dentro, como bien dices, de, por suerte, la calidad a nivel de material, de infraestructuras que tenemos aquí en el club, y encontrando ahora ese equilibrio en función a qué etapa, a qué porteras, a qué necesidades presenta, en esa lucha que actualmente vivimos entre lo analítico y lo más abierto, ¿no? En ese trabajo que hacemos aislado y en esas posibilidades que vemos en lo grupal. Como bien tú dices, creo que para el equipo que somos hacemos un trabajo que es bastante exigente, ¿vale? Y al final creo que lo que nos lleva por y a eso, a hacer ese trabajo y a realmente tener esa atracción por ofrecer un trabajo de calidad, es el tipo de personas que tenemos aquí. Al final, como tú bien dices, no solamente rodearte de buenos profesionales, sino de buenas personas que sean capaces de llegar a la jugadora, de convencer y de ser una fuente de inspiración para esa jugadora de futuro que tenemos. Entonces, obviamente, esos recursos que uno tiene, pues es a lo que uno se tiene que agarrar para encontrar las principales herramientas para lograr eso, y creo que en ese proceso estamos y que tiene mucho mérito lo que bien hacemos por la cantidad de integrantes, en este caso, que en el departamento somos, pero que al final el fútbol no para de evolucionar y al final vemos que la propia experiencia, según qué medios disponemos, pues es lo que va construyendo ese camino. Una reflexión muy interesante. Muy bien, Chechu, pues te quería lanzar ahora una pregunta, ¿vale? Para todos aquellos que nos estáis escuchando, ¿vale? Yo hasta hace poco le pedí a Chechu un documento, ¿vale? Que él elaboró hace bastante tiempo, que era un documento en el cual el medio campo, ¿vale? Se aparecía repartido en diferentes zonas. A cada una de esas zonas, ¿vale? En fase defensiva del portero, en este caso, se le atribuía situaciones de juego, ¿vale? Situaciones de centro lateral, situaciones de finalización dentro de área, situaciones de pase atrás, un largo etcétera. Le pedí ese documento a él y me decía que desde que él elaboró ese documento hasta la actualidad veía ese documento un poco obsoleto en este aspecto, ¿vale? Por el simple hecho de las posibilidades que una portera y la manera de enfrentarse y de afrontar una situación diferente y la variación que podemos encontrar entre una portera u otra. Entonces, la pregunta, Chechu, que yo te quería lanzar es que si en ese proceso en el que muchas veces los entrenadores de porteros y porteras nos centramos, que es en intentar ordenar ese caos que el juego puede generar a nuestros porteros y porteras, que es una misión muy compleja, ¿crees que nosotros realmente estamos ayudando al que tenemos enfrente, a ese portero, o realmente en ese proceso por ordenar el caos lo estamos limitando? A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas que creo son fundamentales, que es en función a la etapa en la que tú estés trabajando. Al final, en un contexto profesional tienes que tener muy en cuenta el tiempo. Parece como que en el contexto profesional no hay tanto tiempo. ¿Por qué? Porque te tienes que adaptar a un perfil de portera, que en este caso ya tienes en plantilla, te tienes que adaptar a un modelo de juego que te va a proponer el entrenador principal junto con el resto del cuerpo técnico, y te vas a enfrentar a una serie de rivales que te van a poner en diferentes contextos a lo largo del año. Entonces, con todas esas herramientas que tienes de tu propio equipo en base a lo que tú haces, más lo que te van a hacer después en el partido, prácticamente tienes todo guiado. Tú tienes que limitar el juego en función a las necesidades, en este caso, propias individuales del portero, en este caso de la portera. Creo que tienes que basar toda esa parte, tanto defensiva como ofensiva, a tu propio modelo de juego, y después tienes que dar pinceladas y tienes que acercar un poco
a ese encuentro que vas a tener el fin de semana con el equipo rival, ya sea en situaciones de finalizaciones, ya sea en el desarrollo del juego del equipo rival, ABP, en fin, lo que genera un partido de fútbol. Entonces, la propia dinámica te limita esa dinámica, ese trabajo, esa metodología, porque al final te tienes que adaptar a todo ello. Que además de eso, quieres tú a nivel individual y tienes la posibilidad de cuentas con la posibilidad de poder indagar o tratar de mejorar según ciertas cosas en un portero o en una portera profesional. Creo que se puede hacer, pero al final hablamos de eso, hablamos de tiempo, hablamos de años de contrato, hablamos de no solamente en este caso del EDP, sino del propio portero o portera. Entonces, hablamos de tiempo de contrato, hablamos del nivel o el grado de participación en la competición regular. Entonces, hay muchas más cosas que intervienen dentro de todo ese mundo del portero profesional que hay que tener en cuenta a la hora de estructurar una metodología de trabajo, en este caso. Y después, por otra parte, el mundo de la formación, ¿no? Al final, el mundo de la formación es un sitio en el que tú entras y de repente ves todo y tienes que escribir sobre todo y tienes que hablar sobre todo y tienes que tratar de que la jugadora en esa etapa de formación, a la vez que compite, a la vez que se forma, a la vez que está en periodo de estudio, a la vez que está en ese periodo de niñez, adolescencia, tal, y todas las cosas que se dan durante todo ese proceso, conozca la gran mayoría de cosas que se tienen que tener en cuenta para días de hoy ser una portera de garantías, porque al final sabemos que el fútbol femenino va creciendo, la exigencia cada vez es mayor, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque cada vez el juego es más rápido, cuanto más rápido es el juego, más difícil es, porque al final tienes que tomar decisiones mucho más rápido y tienes que estar haciendo lecturas mucho más rápidas de todo lo que acontece. Entonces, creo que sí hay que limitar esa parte, la formación, porque tienes que atender a muchísimas cosas, pero con un grado y con un sentido creo que coherente, para que en función a la etapa y a lo que a todo lo que se tenga que adaptar la jugadora, vaya acorde a todo eso que tiene que realizar, porque al final lo tiene que practicar y lo tiene que hacer en situaciones con un poquito más de dificultad. Pero me quedaría con eso, que al final tú como especialista tienes que saber ordenar y categorizar todas esas cosas que a priori son importantes en según qué tipo de etapa y para lo que se vaya a exponer ese portero en ese contexto, porque creo que no hay que pasarse, sino creo que hay que mantener realmente lo que se está haciendo en función a las necesidades de ese momento. Y creo que el fútbol profesional ya te marca una pequeña guía de todo a lo que te vas a enfrentar. Ya en ti creo que está el hecho de a qué cosas le vas a dar importancia, a qué cosas no vas a atender. Ahora con el mundo del dato parece como que te resume también un poco más toda esa importancia en según qué tipo de trabajo realizar o no, porque al final todo lo que sea cuantificar te da una información relevante para después, ya no solo en el entrenamiento, sino en el propio partido, a qué situaciones me estoy exponiendo, entonces como que creo que es más complejo, pero está un poquito más encaminado a lo que quieres hacer durante todo el año. Entonces, para mí sería un poco, marcaría esa diferencia. O sea, creo que hay que limitar en según qué contextos y creo que hay que dejarse ir y creo que hay que dar muchas herramientas en según qué otros contextos. Me ha gustado mucho la respuesta porque has sido capaz de categorizar según ese contexto. Obviamente hay mucha diferencia entre un contexto de formación o un contexto profesional. En el contexto profesional, casi como tú dices, son muchísimas las circunstancias, los elementos que te llevan prácticamente a tener que funcionar de una forma mucho más marcada, dentro de que tienes una portera que tiene muchas herramientas, dentro de que el grado de complejidad a la que la puedes exponer es mucho más grande. Sin embargo, en cuanto lo llevas a la formación, vas con una portera que, como bien hemos hablado muchas veces, es un folio completamente en blanco. Entonces, cuando las pones a ese caos que es el juego, es muy importante, como tú bien dices, el encontrar la fórmula adecuada para simplificar quizá y ser capaz de llegar a esa jugadora. Como hablamos, es como una evolución de lo más genérico quizá, de nutrir a la portera del mayor número de herramientas posibles, que ella cuando se exponga sea capaz de tomar decisiones, sea capaz de identificar de todas esas herramientas y recursos que tiene cuál puede ser más eficaz para según qué contexto, esa formación de porteras inteligentes que sepan interpretar el juego, que tengan nociones de fútbol, y para que cuando llegue esa etapa adulta te encuentres con una portera que, independientemente de cuáles sean esas demandas, esas necesidades de la propia competición y del propio cuerpo técnico que tenga, veas tú que responda, que es una portera inteligente, que es una portera eficaz. Entonces es
vemos como a lo largo de la formación, quizá como tú bien has dicho, en lo que centrar una cosa u otra, unos ítems, unas situaciones de juego, cómo enfocar la metodología del entrenamiento es totalmente diferente. Muy, muy interesante, Checho. Muy bien. Te quería lanzar ahora otra pregunta por cambiar un poco la temática. Hemos tocado más lo técnico-táctico, vamos a meternos ahora un poquito en lo condicional, ¿vale? Hablamos mucho más en el masculino, donde como hablamos siempre hay una demanda de porteros muy alta, ¿vale? Quizá en fútbol femenino no tanto, pero eso poquito a poco está cambiando. Y vemos que en fútbol masculino, para poder realmente ser una figura, una opción a llegar a ese fútbol profesional, se busca un perfil condicional del portero que es muy específico. Sin embargo, en el fútbol femenino, ¿vale? Ahora, como tú bien has dicho con el dato, pues ahí es donde yo me quiero meter, ¿vale? ¿Crees que se puede suprimir el déficit de altura, el déficit de fuerza con otras habilidades, en este caso en el fútbol femenino, en el rol y demarcación de la portera? ¿Qué piensas? Yo creo, o sea, no hablaría de suprimir, porque al final creo que no hay que ser drástico en ese sentido, pero sí creo que a día de hoy los números dicen que no hay una diferencia relevante con respecto al número de goles recibidos con respecto a la altura o la ocupación del espacio en portería de una portera, en este caso profesional de primera división, ¿no? Creo que la tendencia va a ser cambiante. Creo que actualmente hay una tendencia y hay un desarrollo dentro del departamento de la portería en el fútbol femenino que creo que está ofreciendo la posibilidad para que cada vez más jugadoras quieran ser porteras, cada vez mayores tipos de jugadoras quieran ser porteras y eso ofrezca una mayor posibilidad de cambiar un perfil a largo plazo. Y creo que la tendencia va a ser esa, va a ser que en función a la demanda que haya con respecto a la posición y la capacidad que se tenga, sobre todo de captar, de mejorar, de desarrollar esas porteras en función a un tipo de perfil concreto, creo que llegará el día en que la tendencia cambie. A día de hoy creo que esa diferencia es mínima con respecto a lo que te he comentado, de que no creo que haya una gran diferencia con respecto a eso y que la altura influya tanto. Pero está claro que al final el juego te ofrece situaciones en las que eso te condiciona a veces, ¿no? Pero mucho más por la parte de la creencia que por la parte después real de efectividad, porque al final, bueno, pues el juego tiene muchas fases, en esa fase tienes que tener en cuenta cómo se desarrolla, no solamente por parte de la portera, sino por parte de las jugadas de campo. Y creo que en general la portera actual está adaptada a todas esas situaciones que ahora mismo se generan dentro del fútbol femenino. Entonces, creo que la tendencia, un fútbol más condicional, un fútbol creo que con mayores momentos de transición, un fútbol más físico y que, como he dicho antes, creo que todo va a ir más rápido, la portera creo que se terminará adaptando y eso llevará acorde un perfil también diferente de portera. Entonces, creo que el propio juego y el propio fútbol y el tiempo va a hacer que dentro de no mucho tiempo tengamos porteras ya de una talla un poco mayor, porque vamos a tener la posibilidad de contar con mayor número de porteras a la hora de eso, de formar, de captar y de llevar a estos primeros equipos para que dentro del fútbol profesional se desarrolle. Entonces creo que la tendencia va a ser cambiante a que un perfil, al perfil de portera va a ser mucho más alto que el que hay actualmente, siendo conscientes de que actualmente con la media de altura que tenemos, por ejemplo, en primera división femenina, hay datos que avalan que no hay una diferencia alta con respecto a porteros altos y porteras altas con respecto al número de goles que se reciben en una competición doméstica. Me parece un dato muy interesante porque refleja cómo una portera que, en eso que estábamos comentando antes, ¿no? Una portera que realmente tenga esa capacidad para hacer frente de manera inteligente y eficaz al juego con las herramientas que ella disponga, como incluso algo que primeramente podría llegar a impactar incluso, como puede ser una envergadura, un prototipo, una estructura, incluso unas habilidades a nivel condicional, ostras, puedan verse en este caso en un segundo plano por esa habilidad de cómo la jugadora se manifiesta y desarrolla en el juego con los recursos que tiene. Me parece muy, muy interesante ese dato que has comentado. Y bueno, luego obviamente la demanda, que cada vez vemos más porteras, cada vez vemos que hay más equipos de fútbol femenino, cada vez vemos que el apoyo y la repercusión que se le da, esa visión es mayor. Entonces, como tú mismo dices, eso va a hacer que al final que haya un mayor número de practicantes, el propio deporte vivencie una gran evolución y dentro de eso veamos, claro,
Si el juego evoluciona, obviamente el jugador, si quiere estar ahí a ese nivel de rendimiento, va a tener que ajustarse. Muy, muy interesante. Muy bien, Chechu. Pues te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vamos a meternos de lleno en el fútbol femenino. Respecto a esto último que comentábamos, ese apoyo, esa visión, esa repercusión que vemos en el tiempo que recibe, que cada vez es mayor, ese compromiso por parte de las jugadoras, esos hábitos, ahora que se ha profesionalizado, ¿vale? Esa exigencia. ¿Consideras que es suficiente? ¿Vale? Te quería preguntar, ¿en qué punto crees tú que actualmente está el fútbol femenino? ¿Cuál es tu visión y hacia dónde crees que el fútbol femenino va a evolucionar? ¿Cuáles son los siguientes pasos que debe dar el fútbol femenino para que esa discrepancia, esa distancia que vemos con respecto al fútbol masculino, a nivel de repercusión, de impacto, de ingresos, de economía, sea menor? A ver, yo creo que sabiendo de dónde vengo y actualmente dónde me encuentro y las circunstancias en las que me encuentro, sí que es cierto que hay una evolución notable. Sí que es cierto que parece que todo se centra en el plano económico, que lógicamente es relevante. Al final, las jugadoras quieren vivir de esto y creo que hay que tratarlas como profesionales que son. Entonces, todo esto engloba una serie de requisitos que a largo plazo creo que se van a tener que ir mejorando, ya no solamente a niveles económicos de salarios, sino a nivel de instalaciones, a nivel de tipos de desplazamiento en una competición, a nivel, creo que prácticamente de todo lo que engloba ya el fútbol femenino, que cada vez es más parejo a eso que conocemos como fútbol profesional masculino, ¿no? Y que es la tendencia a compararnos. Entonces, creo que en estos años el fútbol femenino ha crecido mucho. Creo que desde dentro, a nivel de infraestructuras de los propios clubes, creo que es muy destacable el cómo ya ha cambiado el entorno de un staff, la profesionalidad que se siente ya con algo tan simple como una sala de reuniones, algo tan simple como una sala de videoanálisis, algo tan simple como que... Y creo que es eso, ¿no? Creo que es importante destacar eso, que creemos que son cosas simples y básicas, pero que a lo largo del año han costado mucho un espacio para el gimnasio para entrenar, campo propio, el hablar de césped natural, que creo que la competición ya creció en ese sentido y que la tendencia es que prácticamente todos los equipos tengan césped natural. Entonces, no solamente en el plano económico, que es lo llamativo, es lo destacable, no es esa eterna comparación entre quién gana más, si un jugador, si una jugadora y tal, que creo que la tendencia lógicamente también va a ser cambiante. Creo que todo llega y creo que el hecho de generar mayor repercusión mediática, el hecho de generar mayor repercusión en cuanto a las empresas a la hora de eso, de hacerse cargo de equipos o de poner dinero cuando se necesite, o el hecho de eso de generar sponsors, un mayor número de aficionados por equipos, que creo que ahí existe una afición cada vez más potente, y creo que para mí lo fundamental es el tipo de educación que se está dando, porque creo que a nivel, por ejemplo, de aficionados, no solamente por la parte económica, por la parte de sponsor, por la parte de todo lo que genera que los campos se llenen, creo que hay una tendencia y una cultura actual, y más con el hecho de que hagamos de ese campeonato del mundo, que parece que todo eso se ha empañado, pero que para mí tiene un valor incalculable. Lo digo desde hace mucho tiempo y cada vez lo tengo más claro, de que estamos educando a la sociedad a que conviva con el fútbol femenino. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor hay gente que ahora, a día de hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, familiares míos que saben a lo que me dedico y conocen el fútbol femenino gracias a mí y gracias a que yo lo practico en este caso, abro esa puerta. Entonces, creo que todo el mundo de esa manera abre una puerta en su casa para que la gente más pequeña crezca sabiendo que existe el Betis femenino y el Betis masculino, y que en ese crecimiento, dentro de 15, 20 años, esa persona tenga normalizada que que el equipo de su ciudad tiene una sección femenina que también compite a alto nivel y que tal. Entonces, creo que se va a generar esa afición por el fútbol femenino. Es cierto que ahora mismo hay mucha diferencia en los países, porque hay muchos países con afluencia de aficionados, y aquí parece que todavía estamos dando empujoncillos, porque parece como que necesitamos eventos importantes para que la gente acuda. La final de Champions, como se celebró en San Mamés hace poco con el Barça, un clásico Madrid-Barça femenino, un Athletic Club de Bilbao con una Real Sociedad, un Betis-Sevilla, ¿no? Por ejemplo, que vimos la ciudad deportiva del Sevilla hace no mucho llena de gente, y somos conscientes de que muchas veces ese tipo de partidos marca una idea que no es la normal. Tenemos que seguir trabajando en eso.
por la parte interna creo que los clubes cada vez hacen más esfuerzos en adaptarse a esa corriente que se está generando ahora con el tipo de convenio que están firmando las jugadoras, todo lo que ellas creen y demandan que es necesario para ser una futbolista profesional y de alto rendimiento, y creo que todo eso va a llegar a que cada vez más cosas que parecen básicas, que no están, se normalicen, y que por lógica eso ayude al desarrollo de la propia jugadora a ser mejor jugadora y llegar a un nivel élite, ya no solamente en clubes como Barça, Madrid o equipos Champions, sino que la normalidad en la competición sea que todas estén en un mínimo de igualdad de condiciones para que puedan desarrollarse y puedan competir al máximo nivel, y que eso exija y aumente el nivel de competitividad en la liga. Entonces, creo que estamos en un momento en el que son pasitos cortos, pero que a largo plazo creo que tendrá una repercusión aún mayor. Me parece muy interesante, muy interesante una frase que has empleado, que es el educar la sociedad, ¿no? Es como que poquito a poco el fútbol femenino llega a más gente, y a raíz de más gente que se ve involucrada, que se ve atraída, que tiene a gente que vive en círculos, se dedica o siente esa atracción por el fútbol femenino, cada vez hay más normalidad. A ver, como tú mismo has dicho eso, un equipo, una sesión masculina acompañado de una sesión femenina que también compite y lo hace a un gran nivel. Coincido contigo en que todavía, si bien es cierto que pueden quedar mucho, es cierto que esa diferencia tan grande quizá que vemos entre equipos como Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, con respecto a otros equipos, muchos otros equipos, que incluso esos desplazamientos tan largos en autobús que tenéis que hacer, ¿no? Que para una jugadora profesional tiene que ser realmente complicado. El hecho de que cuando llega una fecha marcada en el calendario a nivel de competición y ves cómo la gente responde, se genera esa repercusión, y por qué eso no pasa luego en el resto de partidos. Entonces ves que bien es cierto que está muy bien encaminado y que todavía, lo dicho, queda mucho por recorrer, pero que se está haciendo, y en las propias etapas de cantera y de formación, cuando vemos que cada vez el fútbol femenino a las niñas llega más, son más las niñas que practican, que este deporte les gusta, se están rompiendo esos estereotipos también, y al final todo eso es lo que va a hacer que esto crezca, que toda la gente, más allá de la que estemos ligada a esto, sienta que el fútbol femenino es interesante, es atractivo, y por qué no practicarlo, más allá de que sean niños, sean niñas. Entonces creo que has sacado unas cuantas conclusiones que realmente son para detenernos a analizar, y que el fútbol femenino que está teniendo un crecimiento bestial, y seguro que seguirá en esa línea porque, como bien dice, de forma natural se está educando a la sociedad. Eso. Muy bien, Chechu, vamos a pasar ya para terminar, ¿vale? Una serie de preguntitas rápidas, ¿vale? Te quería lanzar, si ahora mismo te digo las 2, 3 lecturas, formaciones, ¿vale? Todo lo que te haya podido nutrir a nivel de aprendizaje que se te venga, para que puedas recomendar y aconsejar a todas las personas que nos escuchan, ¿con qué te quedarías? De lecturas me quedaría por la parte de crecimiento y desarrollo personal, con un libro que me ayudó mucho en un momento concreto de mi vida, no solamente profesional, sino eso ya te digo, en un contexto más personal, que fue el de Kate Byron, de Amar lo que es. Es un libro de autoayuda que llegó en un momento crucial de mi vida y creo que hizo replantearme muchas cosas que hasta ese momento nunca había planteado, nunca había investigado. Y me abrió las puertas a ese desarrollo y ese conocimiento personal que hasta el día de hoy sigo practicando. O sea, creo que abrió una puerta a mi vida que a día de hoy he normalizado, y me parece que creo que ha sido un desarrollo personal bastante incesante, pero positivo. Y por otra parte, un libro que llegó a mis manos no hace mucho, de un compañero de profesión que compartía con él etapa el año pasado, que estaba en el Madrid Club de Fútbol Femenino, que se llama En la mente del portero, de Sammy, que me parece una herramienta que para cualquier profesional, ya sea en la etapa de formación o en la etapa profesional, le puede servir para hacer más preguntas sobre su trabajo, investigar un poco y mirar lo que se hace desde dentro, y ver qué retos te plantea en cuanto a nivel de información eso significa, el cómo estás planteando las cosas,
otra manera de interpretar y de conocer el mundo del entrenamiento del portero que te puede ayudar a crecer también, no a copiar el método, pero sí a crecer dentro de tu método como profesional, dentro de esas pistas, de esas herramientas que él te ofrece desde dentro. Y me parece un libro bastante interesante y un libro que actualmente uso y que me ayuda a eso, a darle vueltas a según qué cosas. Y ya te digo, puede ser tanto para el primer equipo porque quiera darle una visión diferente a lo que estoy tratando de plantear, como en la formación cuando quiero proponer algo que creo que sea importante para esa etapa y quiera resolver alguna duda que quiera resolver. Entonces, me parece interesante porque es un libro que cuestiona muchas ideas que tú puedes tener en la cabeza y encima te aporta muchísimas más en las que poder investigar y desarrollarte. Entonces, me parece un libro bastante interesante. Me quedo con lo que has dicho de no replicar, sino hacerte reflexionar. O sea, un libro que realmente te remueve, te hace cuestionarte cosas realmente y lo hace desde el conocimiento, es muy interesante. Fue un libro que además tú me regalaste el año pasado. Yo ya bien sabía que era un libro que habías trabajado mucho, que habías machacado, que al final son libros que con detenimiento, con calma, uno se dedica a profundizar en ellos y que realmente a uno le sirven. En cuanto llegaba de tus manos, sabía que así iba a ser y de hecho el mío está marcado de subrayador y de lápiz hasta las trancas. Así que desde luego es una herramienta a recomendar y para que nuestros oyentes tengan en cuenta. Chechu, pregunta muy personal. Si tuviéramos que irnos 10 años atrás, ¿vale? 10, 11 años, ¿qué pregunta, qué consejo, qué le dirías a tu yo entrenador de porteros cuando empezó, a tu Chechu de hace 10, 11 años? Pues viendo en todos los lugares en los que he tenido la suerte de estar, en todos los contextos en los que he tenido la suerte de estar, de compartir, de vivenciar, he conocido muchísimas personas, muchísimas porteras, muchísimos porteros y un entorno creo que muy favorable para alguien que quiere aprender de esto y contar con herramientas que igual que antes parecen básicas, pero que la realidad del entrenamiento del portero no es. Al final es fácil estar en un club que te ofrece un mogollón de posibilidades y ver las cosas desde un prisma bastante positivo, cuando realmente ves que hay compañeros con la misma pasión, con la misma gana, con la misma lucha diaria, prácticamente sin remuneración, que hace el mismo trabajo, incluso lo triplica, ¿no? Y con una calidad y con un cariño con un cariño brutal, incalculable, te diría. Entonces creo que es una profesión que tiene mucho valor dentro de un staff y cada día lo tengo más claro. Entonces me diría que paciencia porque las cosas siempre van a llegar, no tienen que llegar bien, porque al final sabemos que el fútbol es un deporte en el que se gana y se pierde, entonces no quiere decir que esto vaya en base ni a resultados, ni a ascensos, ni a nada, simplemente al sentirte realizado y realmente ver esa transferencia que tienes en lo humano y en lo profesional dentro de este caso, tus porteros o tus porteras, saber que a lo mejor un año el aporte es de un 1%, y al año siguiente el 10%, y a lo mejor otro tienes una repercusión gigante y que destaca más y obtienes ese valor, pero tienes que saber también encontrar ese equilibrio mental donde cuando algo no sale, no sentir también con esa responsabilidad, ¿no? Que muchas veces nos echamos de, hostia, pues esto no ha salido porque no he trabajado esto o porque tal. Entonces, me diría que paciencia. Creo que todos hemos aprendido, creo que todos hemos tenido de repente un balón en los pies y nos hemos planteado el qué hacer o si lo que estamos haciendo es relevante o no. Entonces, el paso del tiempo ha marcado eso, el entrenador de porteros que a día de hoy soy. Entonces, claro, pretendía serlo cuando llevaba 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, claro, muchas veces esos momentos de angustia de esto no ha salido, esto no va bien, esto no funciona, esto no va aquí, esto es aquí, y darme ese tiempo y no analizar en exceso lo que se hacía, creo que sería el consejo que me daría a día de hoy de, oye, calma, que todo va a ir encajando y ya te digo, no en base al resultado, sino sí en la dinámica de trabajo que yo quería en ese momento llevar a cabo. El valor del proceso que muchas veces se nos olvida y vamos directamente persiguiendo y buscando un sitio, una oferta, una cuantía, y realmente los que hemos comenzado a esto y realmente nos atrae y pues sabemos lo que es, o sea, sabemos la precariedad que en muchos contextos se mueve, sabemos la exigencia del trabajo que tiene, pero al final te ves movido por
por esa pasión, por el ayudar, por el realmente ser una fuente de inspiración hacia la persona que tienes enfrente, y me parece muy, muy interesante. Al final es una trayectoria de 11 años y sin lugar a dudas, si no hubieras tenido esa paciencia, no hubieras sabido detenerte a valorar el proceso y haber tenido ese crecimiento, pues hoy ni serías el profesional que eres, ni seguramente estarías disfrutando del lugar en el que estás. Posiblemente. Chechu, coméntanos, un portero o una portera de actualidad con el que te quedes y por qué lo destacarías. Pues ahora mismo sí que es verdad que hay un panorama bastante amplio en cuanto a opciones de elegir, porque creo que ya te digo, este crecimiento en la portería está llevando a que cada vez veamos gente más joven haciendo cosas maravillosas, ya no solamente en nuestro propio club, sino en el resto de competiciones, en primera división, gente que está destacando ya, en segunda división, primera ref, que la sigo mucho, en la propia división de honor, que hemos tenido la suerte de este año estar en Champions Juvenil, la propia Copa del Rey Juvenil. Entonces cada vez se ven más niños y niñas que desde edad temprana ofrecen unas cualidades que creo que son óptimas para empezar a generar ese ruido, ese run run, ¿no? De si es válido o no para la alta competición. Y por ponerte un nombre en esta categoría, en la que parece que está destacando, no solamente por el papel colectivo dentro de la primera división femenina, sino dentro de su equipo, la importancia que tiene dentro de su equipo, destacaría a Diana Nanclares. Porque me parece un ejemplo de, no solamente en este caso de portera a nivel de cualidades, ¿no? y de la capacidad que tiene para resolver situaciones dentro de nuestro fútbol, sino un ejemplo para conocer y dar a entender que jugadoras que son muy jóvenes ya están empezando a destacar dentro de la élite del fútbol femenino español, y ya no solamente en el panorama nacional, sino en el panorama internacional. Creo que hay un conjunto de porteras actualmente, sin lógicamente quitarle ningún mérito ni desechar a jugadoras que ya tienen un bagaje alto en experiencia, que son mucho más mayores y que siguen todavía dando guerra, tanto en la Liga Española como en el resto de ligas internacionales, pero sí que se abre la cosa de, oye, lo que viene, viene bien. Lo que viene de atrás viene bien, cada vez vienen mejor desarrollados. Creo que tienen una suerte que no tuvieron las primeras, las que son ahora grandes y que ya tienen esa experiencia, que ya o se hayan retirado o actualmente sigan en plantillas de élite y que sigan teniendo sean la primera espada todavía en algunos clubes. Pero las de ahora tienen la suerte de todo lo que está creciendo en torno al portero y en torno al desarrollo de la posición, ¿no? Ya sea en el plano condicional, en el plano específico técnico-táctico, ya sea en el contexto en el que se encuentre en función al club en el que esté. Pero si tú miras a cualquier sitio, cualquier equipo de barrio, cualquier instalación deportiva, normalmente ya ves a alguien que está golpeando a puerta a los porteros. Más o menos formación, con más o menos relevancia, pero ya ves escuelas de porteros, ya ves entradas de porteros de todos los colores, te metes en redes sociales y conoces entradas de porteros. Entonces, ha crecido mucho eso. Antes no existía, antes había alguien de allí que se colocaba y te hacía cualquier cosa, pero cada vez hay más conocimiento en base al portero, cada vez hay menos misterio en cuanto a qué necesita un portero. Sabemos que, lógicamente, las herramientas y las condiciones de cada uno marcan un poco esa dinámica de trabajo, pero entonces, ¿qué pasa? Que todo eso tiene una repercusión directa lógicamente, en la formación de la jugadora. Entonces, la jugadora llega mucho más experimentada. Y creo que a día de hoy tenemos la posibilidad de contar con jugadoras jóvenes con ya un bagaje de experiencia y un conocimiento de la portería que creo que antes no había. Entonces, eso daba lugar a que incluso había porteras que empezaban con 12, con 13 años y querían ser porteras y casi que llegaban a la élite porque era lo que había. Y creo que se han dignificado mucho la posición de la portera, siendo una posición muy criticada, muy criticada, algo muy llamativo negativamente para el aficionado. Parecía como que la portera siempre lo hacía mal o parecía que tal. Entonces, creo que no ha sido fácil para las que actualmente ya tienen ese bagaje y son mayores y que siguen rindiendo a alto nivel. Pero destacaría a Nanclares por eso, porque creo que da los dos puntos de vista, el de las capacidades, porque hay que tener capacidad y buena capacidad para ser una futbolista de élite y actualmente portera de la selección nacional, pero claro, estamos hablando de una jugadora 2002, que quiere decir que es una jugadora joven.
Y no solamente la única, sino que tienes a Sandra en el Granada, tienes a María Valenzuela, tienes una serie de nombres ahí, incluso nuestra propia portera en cantera, en primer equipo, Paula Vizo, que viene de una cantera de élite como la del Atlético de Madrid, donde lógicamente vive a la sombra de Lola, una portera de las que actualmente acabo de hablar, de que es de las grandes, pero que rinde a un nivel de selección española. Eso es una opinión mía personal, porque tiene un nivel muy alto y está rindiendo a un nivel muy alto. Sin embargo, llega aquí al Betis, 24 años, sin experiencia prácticamente profesional y explota. Entonces, creo que vienen unas generaciones de porteras que con un contexto óptimo y donde ellas se sientan con la capacidad de expresarse al máximo nivel, creo que van a dar que hablar. Entonces, para mí el ejemplo sería Adriana. Muy bien argumentado. Seguro que cualquier persona que nos esté escuchando le parecerá una respuesta más que argumentada. Ya te digo, una anécdota, ¿vale? Yo estaba el otro día subiendo con Lucía Severino, portera nuestra de la etapa juvenil, y veíamos al lado cómo tú estabas trabajando con las porteras alevinas en este caso, y viendo un grupo amplio de hasta 4 porteras más tu figura, haciendo un trabajo aislado, específico, previo al trabajo grupal, y la sensación de ella es como, wow, ojalá yo, y mira que no nos estamos yendo muy bien, hablamos de una portera de etapa juvenil, no muy atrás, cuando hubiera tenido la posibilidad de a esa edad poder disfrutar de una formación de este nivel. Yo no hay un día que no pasé por aquí, lo hablo mucho con nuestro amigo Juan, que no pasé por aquí y no me quede alucinando con estas infraestructuras, con la cantidad de medios que tenemos, y como tú bien dices, son muchos los elementos, son muchos los medios para que las porteras que vienen de atrás realmente tengan repercusión, impacto y hagan del fútbol femenino, en este caso de la portera del fútbol femenino, pues una portera que dé muchísimo de qué hablar. Chechu, de cara a futuros programas, ¿quién te gustaría ver por aquí? Pues me gustaría, la verdad que me gustaría escuchar bastante gente, porque creo que es algo interesante de conocer. He tenido la suerte también de conocer a muchísimos profesionales dentro de esto, no solamente en fútbol femenino, sino también en masculino. Y te voy a dar 2 nombres. Te voy a dar Pablo Moreno, que actualmente está en Cantera Valencia, persona con la que he compartido en el ámbito académico formaciones dentro de la federación y en el ámbito, bueno, pues, personal y en este caso también deportivo, alguna conversación que otra dentro del campo, ¿no? Y nos hemos cruzado muchas veces a lo largo de todos estos años. Persona de las primeras que incluso te diría que empecé a fijarme dentro de este mundillo cuando empecé a crecer y ya estábamos en esta parte del desarrollo del fútbol femenino. Y el otro va a ser Óscar Gaspar, compañero también de primera división femenina, que actualmente está en el Real Madrid y que creo que también es una persona que viene desde abajo, que viene creciendo ya con experiencia en varios equipos, que ha conocido también esa parte del desarrollo del fútbol femenino, que creo que también puede aportar una visión mucho más amplia también de lo que es el panorama, ya hablando de un equipo de élite, ¿no? Como es el Real Madrid, cómo se ha vivido ese cambio en los últimos años, y el que ha experimentado toda esa parte de crecimiento y de formación de un equipo de fútbol femenino en estos últimos años. Creo que puede ser un perfil interesante para conocer y creo que puede ser muy agradable escuchar su historia. 2 muy buenas figuras, también así poder darle más continuidad y visibilidad si cabe al fútbol femenino, así de que desde aquí pues le lanzaremos esas peticiones personales que les hace y ojalá poder disfrutar de su presencia y de su conocimiento y anécdotas. Chechu, para terminar, te has visto a lo largo de más o menos una hora que llevaremos grabando bombardeados por todo tipo de preguntas. Bueno, oportunidad para que cambiemos los roles, para que seas tú quien pueda lanzarme la pregunta que quieras. Vale. Pues te preguntaría, con el tiempo que llevo conociéndote, que creo que ahora hace 1 año y poco, porque nos conocimos en la pretemporada del año pasado. Habiendo tenido la suerte de haberte conocido, ¿no? De empezar un poco ese camino que elegimos a principios de años del año pasado para darle forma a toda esta estructura y a todo esto que queremos conseguir dentro del fútbol femenino, en este caso
en el Betis. Has sido una persona con tremenda inquietud, bueno, has sido y eres una persona con tremenda inquietud, eres una persona que necesita ese estímulo de reconocimiento, de trabajo, de exigencia, de conocer y darle un porqué a las cosas, y creo que eso es de las cosas más importantes que hay, por el hecho de que no haces cualquier cosa si no hay un seguimiento previo y si hay una idea que te convenzca para poder desarrollar. Creo que no haces las cosas por hacer. Me gustaría saber qué tipo de inquietudes tienes actualmente y, lógicamente, dónde quieres que te lleven esas inquietudes, dónde quieres que te lleven todas las decisiones o todo el trabajo y todo el cariño que le estás poniendo en este caso, a esta profesión. Wow, una pregunta muy, muy buena, muy personal. Creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de, en dinámicas que llevamos con una carga de trabajo tan alta, de frenar y no perder la visión, no perder el foco del por qué hacemos una cosa u otra, de qué fin tiene, qué impacto, creo que al final que haya una linealidad, un equilibrio entre lo que hacemos y pensamos con lo que perseguimos es interesante y es necesaria. Yo un poco diría que mi figura es un poco quizá como la tuya. Al final, personas tan inquietas, son muchas puertas las que se abren, muchas puertas las que se cierran. Yo, por ejemplo, este proyecto lo he iniciado a raíz de buscar algo con lo que simplemente llenarme, disfrutar, poder contagiarme de otros profesionales. Creo que son ratitos como estos los que a uno lo hacen mejor en todos los contextos. Y aprovecho también para abrir un espacio que es, y veremos seguramente en futuros programas con invitados que vengan, que hayan tenido la oportunidad o la tengan actualmente de trabajar en países del extranjero, de la figura del entrenador de porteros, que bien es cierto que a nivel nacional vemos profesionales de una calidad, de una formación con un nivel de conocimiento enorme, y que para ver que todo eso realmente se ve recompensado, en este caso desde el plano económico, aunque todos sabemos que todos los que tenemos esa pasión por la portería nos hemos iniciado por muchas otras cosas, porque eso ni de lejos estaba cerca de llegar, y tienen que irse a países culturalmente muy diferentes, a muchísimos kilómetros de casa, para ver que todo eso, que toda esa apuesta, todo ese cariño por el que han trabajado tanto y por el que hoy día son el profesional que son, para llegar ahí tienen que irse fuera. Entonces, si yo te dijera qué me gustaría a mí poder vivenciar, qué sería para el yo que empezó una experiencia lo más gratificante posible, pues sería aquí dentro de mi país, porque además creo que para tú llegar y realmente ser esa fuente de inspiración de la que hemos hablado tanto a lo largo de la charla, a la persona que tienes enfrente, creo que el idioma también es muy importante, aunque sea una persona que te domines bien ahí con las diferentes lenguas, pero creo que como tú llegas a la persona no es lo mismo con todos los medios y todos esos factores que influyen dentro de casa, pues sería aquí, dentro de todas esas personas que uno también quiere que puedan acompañarte y disfrutar de ese proceso que uno vive, pues ¿por qué no llegar? No sé si será aquí, si será de aquí a 2 años, como tú mismo dices, cambiamos, es normal, más personas tan inquietas, al final el fútbol te hace tener mucha atadura y tener que decir que no a muchas cosas, pero no cerrar nunca esa puerta de si el día de mañana esa rueda y esa posibilidad se abre de poder vivir lo que es una experiencia profesional en mayor medida y empaparte de ello y nutrirte y disfrutarlo aquí, pues creo que sin lugar a dudas sería el escenario soñado y con el que yo creo que muchos de nuestros yo niños cuando empezaron pues en mente tenían el poder disfrutar de hacer eso que ya hacían, ¿no? Por una forma prácticamente gratuita, pero poder hacerlo en un contexto pues soñado, sobre todo por esos medios y por toda esa repercusión que uno genera. Así que esa sería mi respuesta. Pues bueno, Chechu, yo creo que no sé si habremos llegado a la hora, pero desde luego ha sido una charla Está bastante bien, más que distendida. Al igual que he hecho en la presentación, darte las gracias, ¿vale? Lo dicho, tenía muy claro que la persona que tenía que venir hoy tenía que hacer que este programa fuera especial. Para mí personalmente lo iba a hacer, pero para que la gente que nos escuche por igual también lo pudiera hacer y podamos llegar a esas personas.
Eres una persona que está abierta siempre, que siempre tiene predisposición a escuchar, siempre tiene predisposición a ayudar, más allá de la muchísima carga que puedas tener y responsabilidades que atender, y que desde primera hora te hayas abierto y hayas tenido tal predisposición a hoy estar aquí. De verdad que de corazón es para agradecer, y es uno de los muchísimos motivos, junto al aprecio y respeto que te tengo, por el que hoy estés aquí, que simplemente agradecerte tu presencia. El placer es mío, Miguel. Sabes de sobra que me gusta esto. Creo que toda la gente que venga, en este caso, a mi vida, no solamente lo profesional, sino lo personal, y venga a aportar y a tratarte con ese cariño y ese respeto como tú lo haces, creo que eso hace que te abran las puertas, en este caso, de mi oficina, de mi casa, de mi vida, y que bueno, que podamos nutrirnos juntos de lo que es algo que nos apasiona, y creo que eso es fundamental para el futuro de esto. O sea, creo que no hay otra lectura. Así que el placer es mío.